La relación entre la iglesia cristiana y la fe original es profunda, compleja y a menudo malentendida. Las escrituras, en Apocalipsis 17, describen una entidad llamada el misterio de Babilonia o la gran ramera. Pero, ¿por qué esta analogía? Porque no ha mantenido el pacto matrimonial con nuestro Creador, un pacto sellado por la obediencia a su Torá. Pero aquí radica la paradoja. A pesar de esta desviación, no podemos ignorar la relevancia del cristianismo en el plan de Yahweh, debido a que ha sido un instrumento para que muchas de las ovejas perdidas de Elohim se acerquen a él y comiencen a reconocer su verdadera identidad en Yeshua. Y con esta compleja verdad en mente, comencemos nuestro estudio. Shalom y bienvenido. En las Escrituras hay muchas analogías y simbolismos, y algunas sirven para revelarnos nuestra verdadera esencia. Por ejemplo, Hebreos 4:12 lo describe así: porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este discernimiento es crucial, porque a menudo nuestra propia percepción nos engaña. Tendemos a creer que sabemos lo que queremos y quiénes somos. Pero la palabra de Yahweh nos muestra una realidad diferente. Para muchos, aceptar esto es un gran desafío, pues nuestro corazón no siempre nos guía hacia la verdad, como nos advierte Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? A través de las Escrituras podemos desvelar esta diferencia entre nuestra creencia y nuestra verdadera identidad. Esto es fundamental para entender por qué los cristianos, aunque en parte forman parte del pueblo de Yahweh, no lo hacen de una manera plena. Por un lado, son parte del pueblo al reconocer a Yeshua como el Mesías, pero por otro no, por haber sido desviados por el error de no guardar la Torá, un peligro del que Kefa ya nos alertaba en su segunda carta. Así que ustedes, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los sin Torá, caigan de estar firmes. Por ello, necesitamos madurez espiritual para ver a los cristianos tal como son y amarlos, antes de juzgarlos. Porque es solo a través del amor genuino hacia cristianos, judíos, musulmanes o seculares que podremos en última instancia acercarlos a la verdad completa. Muchos creyentes a menudo tienen un enfoque distorsionado o limitado de lo que significa la adoración. Piensan que se trata únicamente de las declaraciones que hacen, sea por medio de canciones, de oraciones o de conversaciones. Sin embargo, es fundamental entender lo que Yeshua mismo enseñó sobre la adoración, ya que él mismo estableció el estándar para la verdadera adoración en su conversación con la mujer samaritana, revelándonos un principio increíblemente importante. Miremos lo que dijo. Y Yeshua le dijo: mujer, créeme, vendrá la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes, los samaritanos,
adoran lo que no saben. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que tales personas le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Como acabamos de ver, el propio Yeshua dijo específicamente que se debe adorar en espíritu y en verdad. La clave está en estas dos palabras. Primero tenemos la palabra espíritu, lo que nos revela una connotación con lo intangible, como lo es el aliento, las palabras y los pensamientos. Y luego tenemos la palabra verdad, con una connotación práctica, con lo cual necesitamos reconocer lo que significa esto según las Escrituras. Cuando Yeshua mencionó la verdad, lo más probable es que estaría usando la definición que encontramos en el Salmo 119, verso 142, que nos dice así: Tu justicia es justicia eterna, y tu Torá es la verdad. Por lo tanto, para ser verdaderos adoradores, necesitamos adorar a Yahweh tanto en el Espíritu como en la Torá. Esto significa que debemos caminar en el Espíritu, escuchando su voz continuamente, y también debemos caminar en la verdad, que es su Torá. Ignorar cualquiera de estos dos nos lleva al camino ancho y espacioso que conduce a la destrucción, del cual Yeshua nos advirtió en Mateo 7, 13 y 14, donde dijo lo siguiente: Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es absolutamente esencial escuchar la voz del Espíritu continuamente y vivir de acuerdo con ella. Además, solo 7 versos más adelante del pasaje anterior, en el mismo capítulo y el mismo contexto, Yeshua nos da una advertencia desconcertante y al mismo tiempo una de las más importantes sobre cómo entrar en el reino de los cielos. Miremos Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, echado fuera demonios en tu nombre, y hecho muchas maravillas en tu nombre? Y les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que violan la Torá. Esta declaración puede ser difícil de aceptar para algunos, especialmente porque la mayoría de las traducciones no son fieles al texto original griego, que usa la palabra anomía, que significa violadores de la ley. Ahora, analicemos esto honestamente preguntándonos qué grupo de personas cumplen los siguientes criterios. Son muchos, lo llaman Señor, profetizan, expulsan demonios y manifiestan obras poderosas en su nombre. Y al mismo tiempo, violan la Torá. El único grupo de personas que encaja con todos estos criterios son los cristianos. Y el rechazo de la Torá no es un error menor. De hecho, es una réplica de la primera transgresión del ser humano. En el jardín del Edén, la serpiente tentó a Eva, diciéndole que podía ignorar lo que Yahweh le había ordenado y que no solo no moriría, sino que sería como Elohim, decidiendo por sí misma lo que es bueno y lo que es malo.
Este deseo de exaltarse a sí mismo y establecer reglas propias es el mismo que motivó a Satanás, quien dijo en su corazón: «Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Cuando una persona elige qué parte de la Torá guardar y cuál no, se une a esta misma rebelión. Y este mensaje lo vemos respaldado en 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Yahweh, Él te ha desechado para que no seas rey. Entonces, volviendo al capítulo 7 de Mateo, lo que necesitamos entender es que Yeshua nos está diciendo que aun si profetizamos, expulsamos demonios o hacemos obras poderosas en su nombre, si practicamos la transgresión de la Torá, estaremos caminando hacia la condenación, porque estaremos rechazando su pacto matrimonial. Ahora podemos preguntarnos, ¿acaso Yeshua no valorará toda la labor de la iglesia cristiana difundiendo el mensaje de salvación? ¿Realmente rechazará a los cristianos? Para responder a esto, es esencial entender que el cristianismo es solo un paso intermedio en el gran plan de salvación de Yahweh para toda la humanidad. Esto fue un paso muy importante, sí, pero solo un paso. Y es que si damos 1 o 2 pasos en un largo viaje y luego nos detenemos, nunca completaremos el viaje. En este caso, nunca completaremos la transformación espiritual necesaria. Eso significa que no alcanzaremos la meta. Si queremos que Yeshua viva y permanezca en nosotros, entonces necesitamos caminar de la misma forma que lo hizo Él, como escribió el apóstol Yohanan en su primera carta. El que dice que permanece en Él, también debe andar como Él anduvo. Muchos argumentan que nadie puede llegar a ser perfecto como Yeshua mientras esté en este mundo. Esto lo sabemos, pero es esencial que lo intentemos. Debemos guardar el pacto matrimonial lo mejor posible, caminando con tanto amor por Él como nos sea posible. Necesitamos enfocarnos en caminar en el Espíritu y vivir practicando la Torá. Después de la ascensión de nuestro Mesías, la fe nazarena de los apóstoles se extendió más rápidamente dentro de la tierra de Israel que el cristianismo. Esto se debe a que los judíos en Israel entendían que la Torá es un pacto matrimonial. Por ende, los nazarenos en Israel eran celosos de la Torá, como dijo el apóstol Jacob en Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron: «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la Torá». Fuera de la tierra de Israel, sin embargo, la historia fue diferente. Los judíos helenizados no eran celosos por la Torá, y los gentiles ni siquiera entendían el concepto de la Torá como una alianza matrimonial. Así, fue mucho más fácil para ellos aceptar el cristianismo, el cual no toma en consideración la Torá y prometía las mismas recompensas eternas con mucho menos esfuerzo y compromiso. Entonces, lo que necesitamos comprender es que el cristianismo ha sido un movimiento muy importante en la transición del pueblo hacia la adoración correcta, pero no es la transformación final. Es esencial que las personas entiendan la diferencia fundamental entre la fe cristiana y la fe nazarena, donde la primera
se define principalmente por lo que se cree, limitándose a los pensamientos. Y la segunda, por lo que se practica, abarcando la verdadera obediencia. El cristianismo es ambiguo, mientras que la fe nazarena es práctica. Asimismo, cualquiera que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Los primeros discípulos eran siervos dedicados, un clero sin posesiones terrenales. En contraste, los ministros protestantes comenzaron a cobrar grandes sueldos y a acumular herencias, lo cual es contrario al ejemplo de Yeshua y los apóstoles. Después de algunas generaciones, Satanás introdujo otra idea, las iglesias independientes. Ya no era necesario pertenecer a un cuerpo unido. Cada ministro podía tener su propia congregación sin rendir cuentas a nadie. Las enseñanzas se convirtieron en un producto que se compra y se vende, desplazando el enfoque del servicio al entretenimiento. Esta trayectoria de fragmentación nos ha llevado al estado actual del movimiento mesiánico, uno marcado por la existencia de una fe transitoria, un punto intermedio entre el cristianismo y la fe nazarena. Muchos han redescubierto la importancia de la Torá y las fiestas bíblicas, lo cual es un gran avance. Sin embargo, han heredado del protestantismo el rechazo al liderazgo y la organización. Muchos han adoptado un estilo de adoración independiente en sus hogares, manteniendo la tendencia de aumentar el conocimiento, pero disminuir la obediencia a los mandatos sobre la unidad y el orden. Muchos mesiánicos expresan frustración y rechazo a la organización debido a sus experiencias negativas en el cristianismo y por lo tanto evitan cualquier tipo de estructura. Pero aquí reside una profunda ironía. Yahweh siempre ha querido que su pueblo, Israel, esté unido, bien dirigido y especialmente bien organizado. El campamento de Israel en el desierto no era una turba desordenada, sino una nación unificada con un liderazgo central. Si Yahweh nos manda en su Torá a organizarnos y los mesiánicos se niegan a hacerlo por miedo a parecerse a la iglesia, entonces están practicando la misma desobediencia que la iglesia. Irónicamente, sin saberlo, se unen a la iglesia en su rebelión. Es posible que solo un evento cataclísmico, como el gran terremoto del sexto sello de Apocalipsis, sacuda a la casa de Israel y la impulse a buscar la unidad. Quizás entonces veamos un cumplimiento de la profecía de los huesos secos de Ezequiel 37, donde un ejército desmembrado y seco vuelve a la vida como un cuerpo unificado y organizado. Debemos ser sabios y entender que el cristianismo sin Torá no es la fe original, y aún así cumple una función importante. Hace que sea más fácil para los gentiles aceptar la fe en un Mesías judío, aunque aún no entiendan la necesidad de guardar su pacto. Es esencial que entendamos el principio de acercar a las personas a Yeshua en lugar de alejarlas, recordando lo que él dijo cuando sus discípulos quisieron prohibirle a alguien expulsar demonios en su nombre. Entonces Yeshua dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros está de nuestro lado. Sin embargo, Yeshua también advirtió sobre aquellos que causan división. Cuando algún líder o maestro aleja a las personas de Yeshua, debemos entender que no son nuestros amigos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama.
Esta es la razón por la que es más fácil amar a los cristianos que no guardan la Torá porque son engañados, que amar a sus líderes y maestros que están engañando a otros. Porque a pesar de que los líderes y maestros cristianos también han sido engañados, las Escrituras son mucho más estrictas con ellos. Hermanos míos, no sean maestros muchos de ustedes, sabiendo que un juicio mayor recibiremos. La meta final no es solo tener el conocimiento correcto, sino caminar en obediencia total por amor. Apocalipsis 12 describe el dragón arrojando un diluvio de falsas doctrinas para arrastrar a la mujer, que es el verdadero Israel. La desorganización, la anarquía y el miedo a la obediencia son parte de ese diluvio. Y para no ser arrastrados debemos superar el miedo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si amamos a Elohim y queremos ser la novia de Yeshua, necesitamos guardar sus mandamientos exactamente como Él los dio, confiando que Él sabe más que nosotros. Evitar sus mandatos por miedo o por cualquier otra razón solo juega en manos del adversario. La prueba definitiva del amor es la obediencia. Lehitraot ve Shalom.